tabla dinámica consiste en el resumen de un conjunto de datos atendiendo a varios criterios de agrupación, representado como una tabla de doble entrada que nos facilita la interpretación de dichos datos. Es dinámica porque nos permite ir obteniendo diferentes totales, filtrando datos, cambiando la presentación de los datos, visualizando o no los datos de origen, etc. Observa la simulación para conocer la estructura de una tabla dinámica. El primer paso es seleccionar una celda de la tabla de la cual se va a crear la tabla dinámica. El botón para crear una tabla dinámica se encuentra dentro de la ficha Insertar. Una vez dentro de la ficha Insertar, se presiona el botón Tabla dinámica. En las opciones del botón Tabla dinámica se encuentran las opciones de insertar una tabla dinámica o un gráfico dinámico. En esta ocasión se insertará una tabla dinámica. Aparecerá el cuadro de diálogo para crear la tabla dinámica. Este cuadro se divide en las siguientes secciones. La sección Seleccione los datos que desea analizar sirve para seleccionar los datos en los que se basará la tabla dinámica a crear. Estos datos pueden estar en el libro activo de Excel o desde una fuente de datos externa. En este caso, Excel asume la tabla en la que estaba la celda activa como la fuente de datos a analizar. En la sección Elija donde desea colocar el informe de tabla dinámica, permite dejar la tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo o en la misma hoja de cálculo. En este caso, se dejará en una nueva hoja de cálculo. Se activan las fichas Opciones y Diseño que pertenecen a las herramientas de tablas dinámicas y además se abre un panel con las listas de campos en la derecha de la hoja. Las tablas dinámicas se dividen en las siguientes secciones. Filtro de informe sirve para realizar el filtrado de datos de una forma rápida y sencilla para buscar un subconjunto de información en un nivel superior y general, por sobre las etiquetas de filas y columnas. En el área de rótulos o etiquetas de fila se obtiene un resumen o subconjunto en forma de filas de los datos del campo o columna de la tabla de origen que se coloque aquí. En el área de etiquetas de columnas se obtiene un resumen en forma de columnas de los datos del campo de la tabla de origen que se coloque en esta área. Valores sirve para realizar el cálculo de datos de una forma rápida y sencilla en una tabla dinámica. Dentro de este campo se colocan los datos que se deben calcular. Si se coloca un campo numérico, el cálculo predeterminado será suma. En cambio, si en el área de valores se coloca un campo con datos de texto, la función será contar. Una tabla dinámica permite modificar su aspecto basada en una lista de campos de una tabla principal, que contendrá la información a mostrar. Esto se puede realizar de una forma fácil, cómoda y resumida al momento de diseñar la tabla dinámica. Además, podemos modificar su aspecto y mover los campos del lugar en caso de ser necesario. Observa la simulación para conocer cómo diseñar una tabla dinámica. El primer paso es seleccionar una celda de la tabla de la cual se va a crear la tabla dinámica. Se activa el panel con las listas de campos en la derecha de la hoja. Los campos dentro del panel representan las columnas de información de la tabla principal. Estos campos se ubicarán en las diferentes secciones de la tabla dinámica, ya sean que sirvan como la información a filtrar o la información a calcular. Lo primero es seleccionar el campo de la información a calcular. En este caso, se necesita conocer el total de los montos. Por lo tanto, el campo montos se arrastrará hasta el área valores. Ahora se definirán los criterios para mostrar el total de los montos. El primer criterio que se usará es el campo año apertura, que se arrastrará hasta el área de etiquetas fila. Por último, se arrastrará el segundo criterio de filtro a los rótulos de columnas. Este será el campo región.
Finalmente, se crea la tabla dinámica con la información de los campos seleccionados, en la que se aprecia los selectores de lista de los filtros de las etiquetas de columnas, campo región, y etiquetas de filas, campo año apertura. Ahora utilizaremos el área de filtro colocando el campo productos. En la tabla dinámica aparece una nueva sección que permite filtrar los datos que se muestran en la estructura principal de la tabla. Se seleccionó el producto crédito de consumo. Con esto estaremos filtrando la tabla dinámica por este producto. Los datos destacados corresponden a los montos de crédito de consumo por año y zona. Este es el objetivo de los campos que se coloquen en el área de filtro. A continuación, sigue las instrucciones para volver a mostrar todos los productos en el área de filtro. Finalmente, se aprecia la tabla dinámica con los datos de todos los productos. A continuación, revisaremos algunas opciones de las tablas dinámicas y algunos inconvenientes que surjan cuando se trabaja con esta herramienta. Lo primero será desactivar un campo que no se desea incluir en la tabla dinámica. Esto se realiza seleccionando el campo y arrastrándolo fuera de las secciones de la tabla. Se aprecia que la sección de filtro ya no se encuentra. Además, el campo producto ya no tiene la casilla de verificación activada, indicando que no es parte de la tabla dinámica. Un típico inconveniente que les sucede a algunos usuarios es que al seleccionar una celda externa a la tabla dinámica, se ocultan las herramientas de tabla dinámica y la lista de campos. Ahora la tabla dinámica no está seleccionada, entonces las herramientas y la lista de campos no se muestran, pero basta con seleccionar cualquier celda dentro de la tabla para volver a activar estas opciones. Al seleccionar cualquier celda dentro de la tabla dinámica, se vuelven a activar las herramientas y la lista de campos de la tabla. A continuación, desactivarás y activarás la lista de campos. Ahora, la lista de campos está desactivada, pero la tabla dinámica sigue seleccionada. Para activarlo, el proceso es el mismo. Sigue las instrucciones para volver a activar el panel. Es bueno mencionar que la presentación de las herramientas cambia dependiendo de la resolución del monitor del PC, por lo tanto, normalmente estos botones se muestran directamente en la cinta de opciones. Se volvió a activar la lista de campos. Recuerda que con este panel se colocan y quitan los campos dentro de las distintas áreas de la tabla dinámica. En las tablas dinámicas se pueden realizar múltiples tipos de procesamientos de datos. Uno de estos es agrupar información. Por ejemplo, en esta tabla la columna fecha tiene datos de fechas individuales. ¿Qué pasa, por ejemplo, si necesitamos calcular el ingreso total por mes, trimestre o año? Primero, crearemos una tabla dinámica en una nueva hoja. Observa la simulación. En esta tabla, ahora tomaremos el campo fecha y lo moveremos al área de etiquetas de fila y el campo ingreso al área de valores. En estos momentos, la tabla dinámica muestra una lista con todos los ingresos por fechas individuales, pero necesitamos saber el ingreso por año, trimestre y mes.
Para lograr esto, primero se selecciona cualquier fecha en la sección de etiquetas de columnas. Una vez seleccionada una fecha, activaremos el apartado Agrupar. La herramienta Agrupar selección permite agrupar datos. En la ventana aparecen opciones relativas a fechas. Esto porque en el campo existen solamente fechas. Si algún dato en la columna no fuera reconocido por Excel como una fecha, la tabla dinámica entregaría un mensaje indicando que no se puede agrupar la selección. En forma predeterminada, viene seleccionado Agrupar por mes. Al hacer un clic en un grupo, se activa o desactiva la opción correspondiente. Veamos. A continuación, activaremos las opciones trimestres y años. Ya seleccionamos cómo se agruparán las fechas. Ahora observemos el resultado. Aquí tenemos las fechas agrupadas por año, trimestre y meses, mostrándonos el total por mes, pero lo que necesitamos es el total por trimestre. Para modificar esto, vamos a usar las herramientas del grupo Campo Activo. Los botones Expandir y Contraer permiten ocultar y mostrar información en la tabla, al igual que los signos menos que se destacan, solo que se hace uno a la vez. Al agrupar campos, estos grupos también se muestran en la lista de campos. Aquí tenemos el total de ingreso por trimestre. A continuación, volveremos a mostrar los datos por meses. Por último, desagruparemos el campo Fecha. Desagruparemos el campo y también desaparecen los grupos de la lista de campos. Ahora quitaremos el campo fecha del área de etiqueta de filas y agruparemos datos tratando de obtener el total del ingreso por rango de edad. Ahora agregamos el campo edad en el área de etiquetas de filas. Ahora sigue las instrucciones para agrupar por rango de edad. En este caso, los datos que vamos a utilizar no son fechas, son valores numéricos, entonces se puede agrupar por rango. En forma predeterminada, los grupos comenzarán en el valor más bajo y terminarán en el valor más alto del rango, pero esto se puede cambiar. En este caso, vamos a comenzar los grupos en 30 y lo terminaremos en 60 años. En el cuadro Por, se coloca el rango por el cual se requiere agrupar, por ejemplo, de 1 en 1, 100 en 100, etc. En este caso será de 10 en 10. Finalmente, conseguimos que el campo Edad se agrupara por rangos de 10 en 10, obteniendo el total del ingreso por rango de edad. En forma predeterminada, cuando se mueve un campo numérico en el área de valores, la función que se usa es suma. En cambio, si se usa un campo de texto en el área de valores, la función que utiliza la tabla dinámica es cuenta o contar. En el caso que en el área de valores se utilice un campo numérico, se puede cambiar la función de forma relativamente sencilla. Mediante una simulación, cambiaremos la función de la tabla dinámica actual. Lo primero será activar la tabla. Existe un par de posibilidades de cambiar la función de la tabla. La primera es por medio de la ficha Opciones de las herramientas de la tabla dinámica.
En Grupo Cálculos está la herramienta Resumir valores por, que permite cambiar la función predeterminada de la tabla dinámica. Aquí se muestra una lista con las funciones que se pueden utilizar como cálculo de la tabla. La activa de forma predeterminada es la suma. Ahora cambiaremos la función a recuento y obtendremos cuántas ventas ha realizado cada vendedor por producto. La tabla dinámica en estos momentos está usando la función cuenta. A continuación, cambiaremos la función de la tabla a promedio. Ahora, la tabla dinámica está calculando el promedio de ventas por productos. Mediante el botón Más opciones se puede cambiar el formato de la tabla para dar formato monetario y disminuir la cantidad de decimales, por ejemplo. En este recuadro de diálogo también se puede cambiar la función de la tabla dinámica, pero en este caso usaremos el botón Formato de número para controlar el formato. Se muestra la ventana de formato de celda en su pestaña Número. A continuación, asignaremos formato Contabilidad y disminuiremos los decimales. Finalmente, tenemos los datos de la tabla con el formato deseado. A continuación, sigue las instrucciones para revisar otra forma de cambiar el cálculo en una tabla dinámica. Primero, cambiarás la función de la tabla a suma por la primera opción que vimos. Ahora cambiaremos la función nuevamente, pero por otro camino. Al hacer un clic en el área de valores, aparece un menú con opciones. Se muestra el cuadro de diálogo Configuración del campo de valor. En el cuadro resaltado se puede apreciar las funciones disponibles. En esta ocasión dejaremos la función predeterminada. Desde una tabla dinámica existente es relativamente sencillo graficar los datos. Primero, debemos activar las herramientas de la tabla dinámica. Para esto, basta con hacer un clic en cualquier celda del informe. Ya tenemos las herramientas de tabla dinámica activa. Sigue las instrucciones para crear un gráfico dinámico basado en la tabla dinámica y aplicar filtros a ambos. La opción para crear un gráfico dinámico basado en una tabla dinámica existente se encuentra dentro de la ficha Opciones. Dentro de la ficha Opciones se encuentra el grupo Herramientas. Este contiene el botón para insertar un gráfico dinámico. Aparecerá el cuadro de gráficos de Excel. Este cuadro es el mismo que se ocupa para insertar gráficos comunes en Excel. El gráfico dinámico se inserta en la misma hoja donde está la tabla dinámica existente. Ahora, mediante una simulación, moveremos el gráfico que quedó sobre el informe dinámico. El gráfico dinámico está vinculado a la tabla, por lo tanto, al filtrar datos en la tabla se representan en el gráfico y viceversa. A continuación, aplicaremos algunos filtros en la tabla dinámica.
Aquí se aprecia el gráfico mostrando la información deseada. Al momento de modificar la información en el gráfico, también esta se modificará en la tabla como se muestra a continuación. Aquí se ve la tabla dinámica mostrando todos los datos de ella. A continuación, cambiaremos el tipo de gráfico y aplicaremos un estilo predefinido al gráfico. Para esto, debemos activar la ficha Diseño. En esta ventana se selecciona el tipo de gráfico que se usará en la misma ventana que se utiliza cuando se crea o configura un gráfico normal. El gráfico ahora tiene el tipo cilindro con efecto 3D, volumen. Se puede aplicar cualquier tipo al gráfico dinámico. A continuación, aplicaremos un estilo rápido al gráfico seleccionado. Los estilos son diseños predefinidos para aplicar en el gráfico seleccionado. Cambiamos el estilo del gráfico dinámico. Ahora moveremos el gráfico a una nueva hoja de cálculo, ya que éste se inserta en la misma hoja donde fue creada la tabla dinámica. En la misma ficha diseño de las herramientas de gráfico dinámico se encuentra el botón para mover el gráfico. El gráfico se mueve a una nueva hoja. Este sigue estando vinculado a la tabla dinámica, por lo tanto, cualquier cambio en la tabla se representa en el gráfico y viceversa. Por último, cambiaremos el tamaño de algunos objetos de texto en el gráfico. A continuación, mediante una simulación, cambiaremos los tamaños de los textos. Ya cambiamos de tamaño varios objetos del gráfico dinámico.